Buenos días. A nombre del despacho del congresista Salvador Eresi Chicoma y la Federación para la Paz Universal, hoy día estamos celebrando el foro por el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2017. El tema: vamos a proteger los derechos humanos de todos. Congreso de la República, Sala Alberto Andrade Carmona. Queridos amigos, embajadores para la paz, distinguidos miembros de la mesa de honor, hoy día es un día muy especial. Ustedes saben que el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hoy día estamos celebrando justamente aquí, hoy día martes 19 de diciembre del año 2017. Tengan todos ustedes muy buenos días y la bienvenida para todos. Vamos a hacer la incorporación de nuevos embajadores para la paz. En este momento vamos a invitar al general Héctor John Caro como vicepresidente de la Federación para la Paz Universal, quien va a hacer la incorporación respectiva a los nuevos embajadores. Adelante, general. Bien, vamos a invitar a la incorporación de nuevos embajadores para la paz de la Federación para la Paz Universal. Él es el abogado Baltasar Trujillo Bizárraga, abogado, conferencista y docente universitario en oratoria, motivación, liderazgo, con la autoría de 5 obras oratoriales, docente del Centro Cultural Peruano-Japonés, actualmente abogado en la Municipalidad de La Molina. Recibamos con fuertes palmas al abogado Baltasar Trujillo Bizárraga. Adelante. Va a ser la entrega el general Héctor John Caro, incorporándolo como nuevo embajador para la paz. Bien, aplausos por favor. Ha hecho entrega del cuadro de reconocimiento como embajador para la paz. Recibe la medalla de mano del general Héctor John Caro, medalla de embajador para la paz, y también el pin de embajador para la paz. Fuertes palmas para el doctor Baltasar Trujillo, nuevo embajador para la paz. Muchas gracias. Muy bien, fuertes palmas para el abogado Baltasar Trujillo Bizárraga. Sinceramente, para mí es un placer muy grande formar a partir de ahora un embajador de la paz. Mi función en el país es formar 10 oradores, gente que sepa hablar, comunicarse, hablar en público. Esa es la labor social que quiero implementar aquí casualmente para todos los niños, jóvenes y adultos que tengan esa deficiencia de hablar. Estoy presto siempre a colaborar, y sobre todo ahora con la mayor envergadura que me da la Embajada de la Paz, para de esa manera poder ser un difusor de la oratoria y liderazgo en el país. Quisiera emitir un saludo por Navidad y un venturoso 2018 para todos los peruanos, y hacer votos ante nuestro Creador Jesucristo para que la paz reine en nuestro país, y que siempre, como dijo Jesucristo, no hay nada más importante que la paz, y la paz espiritual es muy importante en el corazón de cada peruano. Muchísimas gracias. Y seguidamente, el Honorable Congreso de la República, conmemorando el Día del Locutor Peruano, otorga distinción de gestión por el país a otro distinguido
comunicador social, conferencista, abogado, expositor, doctor Baltasar Trujillo Bizárraga. Bienvenido. Entrega esta distinción el doctor Juan Bautista Bardelli. Distinguidas damas y caballeros, esta es una ceremonia muy pero muy importante para todos, y es así que en esta oportunidad tengo el grato honor de anunciar la siguiente exposición: Oratoria Pedagógica y Técnicas en Comunicación Periodística. La exposición e invitación es para un líder en comunicaciones, abogado, conferencista, maestro de ceremonias, moderador, y es catedrático de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Os doy la cordial bienvenida al líder conferencista en oratoria y liderazgo, doctor Baltasar Trujillo Bizárraga. Bienvenido. Distinguida mesa de honor, digna concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Previo a mi presentación, como siempre, quiero dar gracias a Dios porque Él es el que hace la obra, darme la oportunidad de no solamente ayudarme, apoyarme con su ayuda divina, de visitar diferentes escenarios de la gran capital y también a nivel nacional para promover este arte importantísimo que lamentablemente en nuestro país poco o nada se difunde. Y es por ello que la timidez, el miedo, la incoherencia de hablar en público es un mal general en el peruano. La oratoria no respeta jerarquías. Puede un ambulante ser mucho más orador que muchos que puedan tener su título a nombre de la nación. Y aquellos que son tímidos son porque realmente quieren ser tímidos y no porque hayan nacido así. Muchas veces nos han mentido, nos han dicho que para ser un orador obligatoriamente hay que nacer, y no es así. El orador generalmente se hace y no nace. Si en otros tiempos que hubo una persona que no sabía hablar en público y Dios me dio modestamente esa potencialidad para poder hablar en público, como ustedes también, si tuvieran esa necesidad de ser buenos oradores, podrían tranquilamente llevar dentro de su ser este cetro importante que es el arte de hablar en público. Muchos piensan que para ser un orador simplemente hay que hablar, y no es así, porque la oratoria es un arte, y ese arte se va promoviendo a través de la voz. Y aquella persona que nunca pisó un taller de oratoria simplemente son oradores empíricos, porque en un taller de oratoria te enseñan las estrategias, los secretos, la forma cómo llegar al público en un determinado escenario. La oratoria es el arte que todos ustedes pueden cultivar.
Para todas las profesiones en general, la oratoria juega un papel muy importante, necesario, imprescindible para todo aquel que aspira a grandes cosas. Una persona tímida que puede tener un buen cartón a nombre de la nación siempre será limitado, porque la timidez será causalmente esa enfermedad que no podrá hacer surgir a las personas que aspiran a grandes cosas. El orador tiene la valentía de salir a hablar en público. El tímido simplemente escucha y no le gusta ser protagonista. El orador es un protagonista en el escenario. Y cuando digo que la oratoria es para todas las profesiones en general, es porque todos están en la imperiosa necesidad de que ese arte de la oratoria pueda ser promovido dentro de su persona. Muchos piensan que no solamente los abogados podemos hablar bien. Muchos están equivocados cuando dicen que ese abogado habla bien. No necesariamente un abogado habla bien. He tenido la oportunidad de hacer 3 conferencias en el Colegio de Abogados de Lima y los colegas no saben hablar en público. Muchas veces los colegas abogados pueden hablar bien individualmente, pero otra cosa es pararse en el escenario. Son cosas totalmente distintas. Muchos periodistas también son muy conformistas. Termina la universidad y la mayoría sale para escribir, para redactar, más no para hablar. Es por ello que en la televisión observamos a tantas personas que no deberían estar en la televisión, en los reality u otros programas, tomando el nombre de periodistas cuando no lo son, y quitándole trabajo a muchos periodistas que realmente podrían aspirar a ser buenos comunicadores si realmente se lo proponen. Hoy, en el Día del Locutor, también próximo a celebrarse, quiero decir a los colegas que hay que prepararse también a la locución. La locución no puede ser solamente hacer programas repetitivos, programas de saludos, programas donde no se dé la iniciativa. El locutor tiene que tener también improvisación, impostación de voz, cultura general, para de esa manera no hacer un programa monótono. Qué hermoso, a veces hay programas que no necesitan hablar tanto, basta una pastilla motivadora para levantar el ánimo del oyente, y esa iniciativa corre a cargo de cada orador. Los profesores, hay muchas instituciones privadas que a veces me dicen: ¿sabe qué, doctor? Quiero que vaya a hacer una conferencia a mis profesores porque los padres de familia se han quejado, porque no vocalizan bien, no se les entiende nada. Y es que los profesores también necesitan clases de oratoria para hacer una buena participación en clase. Porque a reiteradas oportunidades ellos tampoco tienen voz, hablan y el alumno no escucha, llegan a su casa y dicen: mamá, el profesor habló pero no entendí nada, porque no se le escucha nada. Y en forma general, todos los profesionales están obligados, si lo tienen a bien, estudiar este maravilloso arte de la oratoria que te cambia la vida y te hace otra persona. Estoy próximo ya, posiblemente en enero o febrero salga mi sexta obra de lo que es también el arte de hablar, el 6º libro, y como primicia tengo algunos tips de mi 6ª producción, el 6º libro que ya está próximo a salir, y algunos tips. Por ejemplo, dice: el orador, ¿qué debe hacer el orador? Debe mantener una mente muy concentrada. Esto quiere decir que cada vez, estimados amigos, que ustedes quieran hablar en público sobre un tema determinado, tienen que estar concentrados en el tema. No pueden estar ustedes concentrados con los problemas de la casa, problemas de diferente índole, que de una u otra manera van a repercutir en una buena intervención oral. El orador debe ser espontáneo, no necesario, y natural.
No obligatoriamente el orador tiene que tener un libreto, sino la creatividad, la imaginación juega un papel muy importante también dentro de lo que es la parte oratorial. El orador debe tener claridad e impacto con el público. Claridad, entendimiento, vocalizar bien, hacer entendible un mensaje para que todo el público pueda con facilidad poder diluir cada palabra expresada por el exponente. Ustedes han tenido la oportunidad seguramente de estar con muchos expositores que al final hablan y ustedes dicen, habló pero no entendí nada, porque no vocalizó, no es entendible, no dio claridad, nitidez y transparencia a su mensaje. Todo orador debe captar la atención del público. ¿Qué es lo que te permite captar la atención del público? Una voz firme, una voz elocuente y una voz que transmita confianza en el escenario. El orador debe construir su discurso. Muchas veces tenemos que hacer una exposición y no nos preparamos para un discurso. Hay un buen inicio y un final que hay que considerar en un discurso. El orador debe ordenar sus ideas. ¿Dónde comienzo? ¿Dónde termino? En el medio, ¿qué es lo que tengo que realizar para que el público también pueda estar contento con mi exposición? Son estrategias que uno debe utilizar cada vez que habla. Anotar los puntos que uno desea exponer. No todos los puntos son importantes en un escenario. En un tema hay unos temas importantes donde uno puede levantar la voz y hay otros temas donde uno puede bajar la voz. No todos los temas son tan importantes. Hay temas que realmente tienen más relevancia que otras. Un orador debe representar el estímulo para que aquellos que escuchan. Cada vez que ustedes escuchen una exposición, al terminar el orador su exposición, el orador debe tratar de que el público salga estimulado con su exposición, motivado, y diga, caramba, qué buena exposición. Ese es el objetivo principal del orador. El orador debe tener absoluta confianza de uno mismo. Y ahí juega un papel muy importante también. El orador no puede salir cuando alguien te llama al escenario, no puede salir con ideas negativas. Voy a ver si puedo, ojalá que me salga bien, ojalá tenga la suerte de hacer una buena exposición. Estamos saliendo negativamente a hablar en público. Y antes de la guerra ya estamos vencidos, porque al salir a hablar en público vamos a salir intimidados. Y el miedo te va a permitir dar una voz de niño. Profesor, buenos días, ¿no? Porque el nervio contagia. Y no solamente es en la parte intelectual, sino en tu voz. Evitar la autoadulación. El orador no puede adularse, aunque hay muchos que lo hacen, ¿no? El orador simplemente y modestamente debe permitir que el público es el que evalúe su trabajo y no creerse que uno es lo máximo, porque siempre en la vida uno puede ser mejor que uno, pero también hay otros que son mejores que nosotros. No podemos ser superiores y creernos autosuficientes en el tema, porque siempre habrá una persona que puede rebasar las expectativas y ser mejor que nosotros. El orador debe conocer perfectamente el tema. Dos cosas importantes para una buena exposición: profundizarte en el tema. Uno puede ser un buen orador, pero de nada te vale si no sabes el tema. Yo puedo hablar de derecho, pero si viene un médico y me dice, quiero que hables sobre tal tema, podré tener la voz, podré tener la fuerza, pero no estoy empapado en el tema. Y lógicamente alguien que no está profundamente identificado con el tema, por más orador que pueda ser, las expectativas
de una buena intervención serán nulas. Dos cosas importantes: el tema bien profundizado y tu voz. No puede faltar eso. Contrariamente, puedes estar bien identificado con el tema, pero si tu voz no te ayuda, de igual manera, si no te ayuda tu voz, puedes poner una bonita diapositiva y al final tienes una voz que no capta, que no vocalizas, que no eres firme, entonces esa buena diapositiva simplemente pasa desapercibido. Mantener una posición firme y erguida en tu forma de expresión. ¿Qué cosa debe tener en cuenta el orador? Recordar que una voz incoherente es un desperdicio de palabras. Uno puede tener un bagaje de vocabulario, pero si tu voz no te ayuda, tienes una voz que deja mucho que desear, simplemente pasará desapercibido como una exposición más y mediocremente no colmará sus expectativas. El orador debe saber utilizar las pausas de un discurso, no correr, hay que utilizar las pausas. Comienzo, levanto mi voz en la última palabra y el público se dará cuenta que ahí terminó mi pausa y que continúo con otra secuencia. Pero hay algunos que lo hacen corrido y el público dijo, hablo bien, pero me mareó. Porque hay que hacer siempre pausas, hay que ordenar las palabras para ser entendible y ante el público demostrar, darle claridad y entendimiento de exposición a través de las pausas que son necesarias. El orador debe preparar su discurso y ensayarlo. Hay diferentes formas de ensayar. Si hay un espejo, usted ensaya su exposición, se mira al espejo y ese reflejo será la forma como el público lo estará observando. Otra forma es ensayando su exposición, no memorizando, comprendiendo su exposición. Asegurarse que el auditorio se encuentre en silencio. Cada vez que ustedes realicen una exposición, siempre el silencio debe ser el argumento que el orador debe solicitar. Un bullicio desconcentra al orador. Entonces, por respeto, siempre el silencio del público debe ser un aliciente también para la persona que habla. Avivar el ánimo del público. ¿Qué es avivar? Avivar es que el orador ingrese con su voz y con su tema a la conciencia, al cerebro de cada uno de ustedes y al final sea como un regocijo, que al final también ustedes digan, caramba, qué buena exposición, qué buen mensaje, me voy aprendiendo algo, no perdí el tiempo, pero aprendí. Por ejemplo, en este caso, si a alguien modestamente le gusta la exposición, dirá, caramba, qué bien, nunca había escuchado un tema de oratoria, no sabía que para ser un orador hay que conocer muchas cosas, hay que tener secretos, hay que tener un arte, no conocía eso. Estoy convencido que hay muchos de ustedes que van a salir con esa idea de haber aprendido algo de lo que es el arte de hablar en público. Conocer el tamaño de la audiencia para que te escuchen. En función, el orador debe medir la audiencia y cuando te da un micrófono, en función a eso debes hablar. Si hablas fuerte, entonces, y si el auditorio es pequeño, ¿qué va a suceder? Que vas a molestar al público con una voz demasiado potente y que causa malestar en el escenario. Fijar tu mirada en la audiencia. La mirada. Cuando hago los talleres, yo soy profesor del Centro Cultural Peruano-Japonés, ahí estoy solamente los domingos dictando clases formando líderes en el peruano-japonés, solamente los domingos. Siempre me hacen esa pregunta. Me dicen, profe, ¿por qué me da miedo las miradas del público? Yo me preparo muy bien en mi casa y al momento de exponer, los miro, ellos me miran y me atemorizo y me olvido de todo lo aprendido.
Y yo le digo, es que el arma del orador es su voz y el arma del público es la mirada. Entonces, con la práctica constante, uno tranquilamente puede vencer la mirada. Hay profesores que dicen, por ejemplo, si tú tienes miedo a la mirada, mira al techo, mira al techo. Cosa que evitas a mirar al público. Si miras al techo, pero el público también es inteligente, que cuando uno mira al techo, perfectamente se dan cuenta que esa persona está nerviosa y que no tiene la valentía de mirar en forma directa. ¿Cómo se aprende? Simplemente por costumbre. Algunos me preguntan, para ser un orador, ¿qué tiempo se necesita? Y le digo, 12 clases, simplemente 12 clases. Hay instituciones, por ejemplo, que por ganar más dicen 3 meses básico, 3 meses intermedio, 3 meses avanzado, 9 meses. No, 12 clases, siempre y cuando la persona tenga el deseo de hablar en público. En 12 clases, en 12 sesiones, tranquilamente sales hablando en público. Fijar la mirada, y eso es simplemente con la práctica. Convertir el micrófono en tu aliado. Hasta para utilizar el micrófono hay que tener conocimiento. ¿Ustedes cuántas veces tú han escuchado a diferentes expositores que están así? ¿No? Estimado público presente, muy buenas tardes, hoy me dirijo a usted. Y es como si no existiera el micrófono. El micrófono hay que utilizarlo a 2 dedos, y si tu voz es potente te alejarás, pero uno debe medir su voz. El micrófono es el aliado del orador, que también inclusive tiene que saber utilizar un micrófono. En la televisión veo a grandes personajes en la televisión, políticos, que no saben utilizar el micrófono. Le dan el micrófono y están así y no se escucha nada. El micrófono tiene de pantalla, ¿no? Entonces, hasta en la oratoria el micrófono juega un papel muy importante. Medir su voz con este instrumento que es parte de la oratoria. Acostumbrarse, el orador debe acostumbrarse a escuchar su sonido y su propia voz. Hay algunos, por ejemplo, que cuando comienzan a hacer su práctica, les entrego el micrófono y tienen miedo. No, profe, ahí no va, yo puedo hablar ahí. Tienen miedo a escucharse a sí mismos. ¿Cómo se corrige ese defecto? Simplemente con práctica. Todo es práctica. La práctica hace al orador. Utilizar el movimiento de las manos, la expresión de la cara, la postura, la mirada. Cuando uno habla en público, cuando el orador se dirige a un escenario, no todo es la voz. El público observa todo. Si tienes una buena vocalización, abres bien tus labios, habrá un entendimiento y la gente dirá, caramba, qué buena vocalización, se entiende nítidamente lo que quiere expresar el orador. Se imprime la fuerza de voz. Cada vez que tú hables en el público, la fuerza de voz, ¿qué va a decir el público? Caramba, tiene potencia de voz. Cuando levantes el volumen de tu voz y llega a todo el escenario, el público dirá, caramba, qué buena voz, tiene un buen timbre de voz que permite que todo el escenario pueda con facilidad poder escuchar al orador. Estos 3 elementos que he creado en mi taller, en los talleres, se llaman 3 voces en una, que no debe faltar: vocalización, fuerza de voz y volumen de voz. Al margen de los otros complementos que son parte de la oratoria, que es los ademanes. Los ademanes. ¿Qué son los ademanes? Cada vez que uno habla en público y observe que el movimiento de manos se hace notorio en una intervención, a ese movimiento de manos se llama ademanes. Ademanes, no alemanes, ademanes. ¿Es necesario utilizar los ademanes, acostumbrarse a hablar en público? Claro que es necesario.
porque los ademanes le dan también cierta notoriedad, cierta personalidad a tu intervención. No es que mis manos son duras, sí, pues, pero con la práctica se va suavizando tus manos y vas haciendo de tus manos un aro. El movimiento de la cara, la expresión corporal, en función a cómo hablas, tu rostro debe observarse. Si estás molesto, demuestra con tu voz que estás molesto y tu cara demuestra que estás molesto. Si estás alegre, demuestra tu alegría con tu cara. Pero tus palabras deben ir acompañadas en función a lo que tú expresas, y esa expresión debe ir en tu rostro. Conocer también el objetivo del discurso. ¿Cuál es el objetivo de su exposición? Que uno debe también tener en cuenta. Grabar sus propias intervenciones. Grabar sus propias intervenciones. Uno debe grabar. Y hablando de grabar, yo recuerdo hace muchos años Rosita Vázquez Cuadrado, cuando yo hacía mis pininos en Radio Inca, que era pues full Radio Inca, ¿no? Rosita tenía su programa. Yo era el calichín y Rosita tenía su programa ya Rosita pues era una catedral en la locución radial. Entonces yo grababa casualmente mis intervenciones en la radio y eso sirve para ir corrigiendo defectos en la voz, ¿no? Entonces es bueno grabar su voz y su intervención. Evitar las palabras obscenas. Hay que saber respetar al público. Desarrollar un discurso en forma equilibrada, repartiendo el tiempo. Hay que medir el tiempo también, y hablando del tiempo, ya en breve termino, hay tantas cosas que hablar. Concluir su exposición en una forma breve y contundente. Utilizar un lenguaje enfático, firme, que te permita darle notoriedad a tu intervención. Llegar de la manera más fácil y directa y con un vocabulario adecuado ante el público. Evitar una voz monótona, desagradable, y el volumen bajo. Muchos dicen, mi voz es fea. No, nadie tiene la voz fea, sino una voz mal educada. El orador debe aprender a modular su voz, subir y bajar el volumen. Bien, señoras y señores, quiero emitir un saludo muy afectuoso a los grandes amigos y amigas que están en sintonía de este programa. Impostación de voz, ¿no? Jugar con tu voz, que tu voz no sea una sola. Hay momentos donde tienes que levantar tu voz, hay momentos donde tienes que bajar tu voz, hay momentos donde harás un intermedio en tu voz. Juega con tu voz. Que tu voz sea como una ola, ¿no? En la cual tu voz no denote monotonía en una forma similar, sino se vea un estilo diferente en cada intervención. Transmitir serenidad. Cuando ustedes tengan que intervenir en un escenario y están nerviosos, hay que serenarse, porque el estar nerviosos en una intervención no te va a permitir hablar como tú quieres. La serenidad es indispensable en una intervención. Mantener la calma ante ideas discrepantes. ¿Qué quiere decir mantener la calma? Que el orador no puede perder los papeles. Si alguien del público sale y quiere discrepar con su exposición, el primero en no perder los papeles es el orador. El orador tiene que mantener la calma y la educación, aún a pesar que pueda haber ideas discrepantes a su intervención. Mantengamos siempre la educación, la cultura ante el público, y demostrar que al margen de cualquier discrepancia podemos salir airosos con educación sobre una idea discrepante. Improvisar. Hay que aprender a improvisar. Uno puede posiblemente prepararse en un tema, pero mucho ayuda la improvisación también, algo que no está dentro del tema, pero la improvisación se cultiva internamente para
de esta manera salir también airosos. Apasionarse en su exposición. Este es un mal general. Hay que aprender a apasionarse, quererte, querer cada palabra que tú expreses. Quiere a tu palabra. Que no solamente sean palabras porque tengas que decirlas, sino tienes que sentir. Tienes que sentir en el alma que cada palabra es parte de tu ser, que tú estás expresándolo y por ende debe salir hacia el público apasionadamente. Y esto es algo también que gusta mucho al público, porque el público reacciona en función a cómo actúas. Si hay alguien que habla aburridamente, el público se contagia y se duerme. Y hay otros que pueden apasionarse por su exposición y ese apasionamiento también se contagia al escenario. Hay que buscar siempre apasionarse por las cosas que uno dice. Prepararte anticipadamente para hablar en público. No esperar a última hora, prepararte para un tema, sino con anticipación a fin de no dejar de lado vacíos que puedan obstaculizar una buena exposición. Tratar en tu discurso de no aplicar las palabras. Yo creo que, porque todo el mundo, cuando hacen una entrevista, ¿qué opina usted sobre la situación del país? Todo el mundo dice, bueno, yo creo que la situación del país, en cierta forma, está variando, y yo creo esa palabra. ¿Cuándo podríamos posiblemente cambiar esa palabra por reforzar con otras palabras? ¿No? Considero que la situación del país suena mejor, considero, decir yo creo que. Tampoco utilizar la palabra, es mi humilde opinión, tampoco. No. ¿Es todo lo que tenía que decir? Tampoco. Usted hable lo que tenga que hablar y nunca diga esto es todo lo que tenía que decir, porque hay muchas cosas que decir y si dejó de decirla es porque no se preparó adecuadamente en el tema. Conocer las técnicas de la lectura en función a cómo uno lee, va a hablar. Considerar en la oratoria muchas ventajas. Aumenta la autoestima, desarrolla el talento y la autoconfianza, enriquece el conocimiento, ayuda a mejorar las relaciones con otras personas, mejora sustancialmente el vocabulario, potencia la memoria y aumenta las emociones y también los ingresos económicos. Y es que la oratoria, señores, es algo que te lleva lejos cuando sabes aplicar el arte. Es bonito hablar bien, pero es bonito también que esas palabras que Dios nos ha otorgado como oradores sean llevadas para bien y no para mal, ¿no? Como alguien que fue 2 veces presidente de la República simplemente por saber hablar bien. Y es que la oratoria no es un cliché, la oratoria efectivamente es un poder, es un poder. Hablar claro, con orden, poseer una actitud positiva, hay que ser siempre positivos en la forma de hablar. Comprobar el estado del micrófono, utilizar el lenguaje apropiado y considerar siempre las cualidades básicas, claridad, sencillez, coherencia, fluidez y sobre todo entendimiento. Ya oportunamente, el mes de enero, febrero, saldrá ya el libro donde van a estar todos los tips en general. Pero previo a ello, antes de culminar con mi intervención, porque yo no soy el protagonista son aquellos que de una u otra manera van a ser condecorados en base a su labor profesional, en base a ese esfuerzo, ese empeño, esa perseverancia que se sabe otorgar a aquellas personas que realmente se lo merecen como ustedes. Todos aquellos que de una u otra manera quieran aprender este arte, yo los espero en el Centro Cultural Peruano Japonés. Solamente estoy los domingos de 9 a 11 y de 11 a 1. Si le toman el empeño necesario, en 12 clases van a salir buenos oradores. Con el permiso de la Mesa de Honor, 25 años también del aniversario de este gran diario. Felicitaciones, señor director. Y a ustedes, distinguida concurrencia, me despido con este mensaje. El destino baraja las cartas y nosotros la jugamos. Y nunca pensemos equivocadamente qué hará nuestro país por nosotros, sino qué haremos nosotros por este grandioso y maravilloso país llamado Perú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la excelente participación del doctor Baltasar Trujillo Pizárraga. El Honorable Congreso de la República y la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Radio y Televisión del Perú otorgan la distinción Libertad y Expresión al catedrático de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor Baltasar Trujillo Pizárraga. Bienvenido. Entrega esta distinción el señor Carlos Cabrera, secretario general de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Radio y Televisión.